Dios podría, pero no lo hace. Hay momentos en que la atención no está en si Dios tiene el poder para actuar. Sabemos que sí lo tiene. Eso es precisamente lo que hace tan difícil el momento. Oramos, pedimos, creemos. Sabemos que Él puede sanar, intervenir, detener el desenredo y cambiar el resultado en un instante. Y cuando no lo hace, algo empieza a presionarnos por dentro. No porque pensemos que sea débil, sino porque sabemos que no lo es. La Escritura habla directamente a esa tensión. Vamos ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15. Eso no tiene que ver solo con la planificación. Tiene que ver con la postura. Tiene que ver con recordar que, aun cuando pedimos con valentía, aun cuando nuestro corazón está adolorido, aun cuando sabemos que Dios es capaz, seguimos estando bajo su voluntad. Ahí es donde la lucha se agudiza. No solo queremos saber que Dios puede actuar, queremos que actúe. Y cuando no lo hace, la pregunta empieza a surgir dentro de nosotros. ¿Qué se supone que hagamos con un Dios soberano que podría actuar, pero no actúa de la manera que esperábamos? Aquí es donde necesitamos recordar algo más profundo que el poder en bruto. Dios no es simplemente un Dios que puede hacer cualquier cosa. Es un Dios que actúa de acuerdo con quien Él es. La Escritura nos dice que nada es imposible para Él. Y sin embargo, también nos dice que Él no puede mentir. Eso no es porque su poder sea limitado. Es porque su carácter no es inestable. Él no es aleatorio. Él no es impulsivo. No actúa de una manera hoy y de otra mañana porque algo se le salió de control. Él actúa desde quien Él es. Y eso importa más de lo que a veces pensamos. Si todo lo que sabemos es que Dios tiene poder, la soberanía puede empezar a sentirse aterradora de la manera equivocada, como si todo colgara de una voluntad en la que no podemos confiar. Pero cuando empezamos a ver que su poder siempre se expresa por medio de su carácter, algo empieza a suavizarse. No porque desaparezcan todas las preguntas, sino porque empezamos a ver que Él no es arbitrario. No actúa por pánico, no actúa con crueldad, no actúa sin sabiduría, no actúa sin propósito. Cuando actúa y cuando no lo hace, sigue siendo Él mismo. Pero la Escritura también nos recuerda que estamos tratando de entender a un Dios cuyos caminos son más altos que los nuestros. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9. Eso no elimina la tensión, explica por qué la sentimos. A menudo esperamos que el poder, el amor y la sabiduría de Dios se expresen de maneras que podamos entender de inmediato. Esperamos que su acción o su decisión de no actuar encaje con lo que nos parece obvio. Pero la Escritura nos dice claramente que sus caminos no operan en ese nivel. Su sabiduría no se mide por nuestras expectativas. Su gobierno no se rebaja al nivel de nuestro entendimiento antes de que se nos llame a confiar. Eso significa que también tenemos que ser honestos con la clase de mundo en que vivimos. Este no es el mundo intacto que Dios llamó muy bueno al principio. Vivimos en un mundo fracturado por el pecado. Mucho de lo que experimentamos no es maldad por maldad misma, es la consecuencia de la rebelión, las consecuencias reales del libre albedrío en un mundo quebrantado por la negativa del hombre a vivir bajo Dios. Dolor, enfermedad, tristeza, violencia, muerte, injusticia. Todo eso pertenece a un mundo que ya no refleja la bondad intacta del Edén. Y en su soberanía, Dios muchas veces permite que esas consecuencias sigan su curso. Eso no es debilidad, eso no es indiferencia, eso no es rendición. Es su derecho soberano. Él puede intervenir, y a veces lo hace. Puede amortiguar consecuencias, y a veces lo ha hecho. Puede responder por medio de providencia o por medio de milagro, pero la soberanía no significa que Él tenga que borrar cada consecuencia en el momento en que nosotros lo queremos. Significa que Él tiene el derecho de decidir cuándo intervenir, cómo intervenir y cuándo no hacerlo. Al mismo tiempo, debemos cuidarnos de no ver solo lo quebrantado. Aún en un mundo caído, Dios no ha retirado su bondad. La lluvia sigue cayendo sobre justos e injustos. El gozo sigue irrumpiendo en medio del dolor.
La belleza sigue dejándonos sin aliento. La comida sigue llenando las mesas. La amistad sigue sosteniéndonos. El amor sigue encontrando camino hacia los lugares heridos. Todo buen regalo sigue fluyendo de Él. Esto importa porque cuando Dios no actúa en un lugar de la manera que esperábamos, podemos empezar a leer todo su gobierno a través de ese solo dolor. Pero Él no ha dejado de ser generoso, no se ha apartado de su mundo. Aún ahora, en un mundo que carga las consecuencias del pecado, su presencia sigue llenándolo de bondad inmerecida. Y por eso la oración sigue importando. La Escritura no nos enseña a dejar de pedir, nos enseña a pedir como quienes saben a quién están pidiendo. Ezequías oyó que la muerte estaba cerca, y volvió su rostro hacia la pared y oró. Entonces la palabra del Señor vino otra vez. Vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de tu padre David, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, ciertamente te sanaré y añadiré 15 años a tus días. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos 5 al 6. Moisés intercedió cuando el juicio estaba sobre Israel, y la Escritura dice, y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Éxodo capítulo 32, versículo 14. Esos pasajes importan porque nos recuerdan que la oración no es una ficción. La petición no está vacía. Dios verdaderamente nos invita a pedir, y hay momentos en que el Dios soberano verdaderamente responde a esos clamores. Pero aún allí, la oración no es control. La oración no es una palanca sobre la soberanía. La oración es el clamor de quienes saben que Él puede hacer todas las cosas, mientras siguen inclinándose ante la verdad de que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahí es donde realmente vive la tensión. No en si Dios puede, sino en si confiaremos en Él cuando no podamos entender por qué ha escogido no hacer lo que estábamos seguros de que podía hacer. La fe no es lo mismo que la certeza de que Dios hará lo que queremos. La fe es confiar en el Dios que puede hacer todas las cosas, que a veces dice sí, que a veces dice no, que a veces permite que la quebradura de este mundo continúe por un tiempo y que permanece plenamente soberano, plenamente sabio y plenamente Él mismo en todo ello. Job sabía que Dios tenía el poder. Nunca lo dudó. Sabía que Dios podía dar y sabía que Dios podía quitar. Lo que Job no podía entender era por qué el Dios soberano permitiría que cayera sobre él un dolor tan aplastante. Quería una explicación. Quería que el Todopoderoso rindiera cuentas de lo que había sucedido. Pero Job nunca supo lo que estaba ocurriendo detrás del velo. Nunca supo que Dios estaba dando testimonio de él. Nunca supo que su sufrimiento estaba ligado a un desafío celestial en el que Dios estaba demostrando que la obediencia de Job no estaba arraigada en lo que Dios le daba, sino en quién es Dios. Y cuando Dios finalmente habló, nos explicó, reveló su soberanía. Esa es una de las verdades más difíciles para nosotros de aceptar. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, y cuando sus caminos no se alinean con los nuestros, Él no nos debe una explicación. Eso no es dureza, eso es soberanía. Y aún allí, no se nos muestra un Dios que se deleita en el sufrimiento. Cuando Satanás apareció por segunda vez, Dios dijo de Job, todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. Job capítulo 2, versículo 3. Ese no es el lenguaje de un Dios que disfruta del dolor. Es el lenguaje de un Dios que sigue siendo soberano aún sobre aquello en lo que no se deleita y que puede estar logrando algo mucho más grande de lo que el que sufre puede ver. Por eso también importan las palabras de María. Cuando la voluntad de Dios vino a ella en una forma que no podía entender por completo, no respondió exigiendo primero una explicación. Ella dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eso no es una resignación pasiva, eso es reconocimiento. Es la respuesta de alguien que sabe que está delante del Dios soberano y que la confiabilidad de su voluntad no depende de cuánto la entienda ella. Quizá ahí es a donde nos lleva esta enseñanza. No a dejar de orar, no a fingir que el dolor no duele, no a silenciar las lágrimas que brotan cuando el cielo se siente callado, sino a recordar que el Dios al que clamamos no es aleatorio, no es inestable, no está ausente, no ama menos porque no haya actuado de la manera que esperábamos. Él es el Dios soberano cuyo poder nunca está en duda, cuyo carácter nunca vacila, cuyos caminos siguen siendo más altos que los nuestros y cuyo gobierno sigue siendo bueno aun cuando no lo entendemos.
Un día, en el tiempo que Él escoja, quitará toda consecuencia del pecado para quienes se arrodillen delante de Él como Señor y Rey. Pero hasta ese día, aprendemos aquí algo duro y santo. Pedimos, confiamos, nos sometemos y seguimos aprendiendo que Él es digno de nuestra obediencia, no solo por lo que da, sino por quien Él es. Mientras nos sentamos con esto hoy, tomemos un momento para reflexionar sobre dónde ha surgido esta tensión en nuestra propia vida. ¿Dónde hemos sabido que Dios podía actuar y hemos luchado porque no actuó de la manera que esperábamos? ¿Dónde hemos confundido silenciosamente la fe con la certeza sobre el resultado que queríamos? ¿Y dónde podría estarse invitándonos a confiar no solo en su poder, sino en su carácter, aun cuando sus caminos siguen siendo más altos que los nuestros? Si estás dispuesto, comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos en este camino.